Hola, ¿qué tal? Comentemos la realidad, lo que está pasando en el país. Se reunió el gobierno con el Colegio Médico Dominicano, los gremios de salud de la República Dominicana, que no es solamente el Colegio Médico, están también los gremios de enfermeros y enfermeras, que son muchos más que el gremio médico, dicho sea de paso, probablemente, porque aquellos son como 10, 12 organizaciones. Ahora bien, los que pueden paralizar son los médicos, ¿verdad, Guillermo? Bien, pero se trata de personal fundamental que trabaja en el sector salud. No hubo acuerdo, como probablemente se esperaba, pero tampoco hubo desacuerdo, es lo que se nos informa, es lo que se nos dice. Y desde luego sobre el tapete el problema del salario y el problema del cumplimiento del horario de trabajo. En este país no debía estar discutiéndose un punto semejante como es ese que tiene que ver con el horario de trabajo. Porque aquí todo el mundo, se supone, todo el que trabaja, que está concernido, está llamado a cumplir con un determinado horario de 6 a 8 horas de trabajo, dependiendo de cuál es su trabajo, desde luego. Si usted debe trabajar 6 horas al día u 8 horas al día, que es lo que trabaja un obrero, un trabajador, por ejemplo, un empleado, cualquiera. Los médicos están llamados por la ley de salud, por las leyes, que son más de una, a rendir un horario de trabajo, también a cumplir un horario de trabajo de 6 horas al día, es decir, 30 a la semana, u 8 al día, 40 a la semana, entre 30 y 40 horas de trabajo. ¿Cómo han venido los médicos del sector público saltándose esa ley, ese compromiso que asumen? Bueno, ellos se ponen de acuerdo, dicen ellos, se ponen de acuerdo con los directores de hospital y entonces pues eso les permite a ellos trabajar 2 horas y media, 3 horas, es decir, la mitad de lo que debían trabajar. Pero entonces usted ve, y los periódicos usualmente sacan, cuando no tienen mucha noticia que impacte, entonces sacan en primera página un reportaje con las filas de dominicanos y dominicanas esperando en los hospitales, turno para la consulta, la fila, usted la ve, la fila enorme. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a esa situación precisamente. En buena parte se debe a esa situación, a que, bueno, usted va hoy, no encuentra y vuelve mañana, etcétera, y hay un cuello de botella, hay un entaponamiento porque hay una parte de los médicos del sector público que no cumplen con la ley, que no trabajan 6 horas y 8 horas. Hay médicos y médicas, yo conozco, que trabajan no 6, no, u 8, fácilmente trabajan más. Yo conozco algunos que trabajan hasta más, porque he vivido precisamente rodeado de médicos. De alguna manera me tocó bregar con médicos. Y yo conozco médicos que trabajan hasta más, que los pacientes les llaman hasta la casa, que hasta les dan el teléfono. Pero esos no son todos los médicos. No. Hay una parte que me decía uno de ellos, y por eso hablo, me decía, no, es que ese sueldo yo lo que lo uso es para echar gasolina. Oiga usted qué concepto, eso yo lo tengo ahí para echarle gasolina al carro. O sea, él tiene un sueldo, 30,000 pesos, algo así, no sé cuánto. Pero él lo usa para echarle combustible o para dárselo a la mujer. Ese fue uno de los criterios que me decía, porque desde luego él se gana el dineral en la consulta privada. El dineral, claro que sí. Hubo uno que me dijo que él ganaba más de 300,000 pesos en su consulta privada y bueno, hay que creérselo. Claro que sí.
Los hay que ganan 3 más de veces. 300.000 pesos al mes, que no lo gana un ministro aquí. Es su trabajo, nadie está discutiéndolo. Ese es su trabajo y esas son las reglas del juego que están establecidas aquí, respetémoslas, pero vamos a respetar al pueblo dominicano. Vamos a respetar al pueblo dominicano que no gana ni siquiera, óigame, incomparable, y que asiste a los hospitales públicos y que espera de ellos un servicio adecuado, un tratamiento adecuado, que merece además porque paga impuestos, porque trabaja también, merece un servicio de calidad y porque además lo establece la ley. La ley establece que si usted va a estar ahí cobrando el salario que usted está cobrando, cualquiera que sea, no importa, usted tiene que rendir un tiempo de trabajo en la función pública que usted tiene, porque por algo usted la tiene. Si no, pues óigame, lo mejor es que usted renuncie. Deje ese puesto, por Dios, si es tan poco lo que usted siente que le pagan. Usted no necesita eso. Sinceramente que no lo necesita para vivir. Deje que ingrese un médico nuevo, estos que acaban de salir de la universidad, que están desempleados además, porque están desempleados. Conozco médicos jovencitos por cantidad que están desempleados, pero entonces esos que tienen el sueldo para la gasolina o para la querida, no los dejan ingresar al sistema. Eso es injusto. Eso es injusto. El gobierno ha hecho una propuesta de aumento salarial, de todas maneras, para el sector, y ellos van a estudiar la propuesta del gobierno y se reunirán, creo que la semana que viene, otra vez, el martes, con las comisiones concernidas, convocadas para este fin. Guillermo. Bueno, no hay duda de que con la publicación de este espacio, que está por demás en todos los periódicos escritos de hoy, y ha sido ampliamente difundido por las redes digitales de la Presidencia de la República y demás, con esto se recoge en gran medida las expectativas de la población con respecto a la negociación del gobierno, lideradas por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y con la participación de otros sectores, además de que sirven de facilitadores y de acompañantes del proceso de negociación, además de los gremios. Queda claro que el gobierno tiene por encima de cualquier circunstancia la intención de encontrar o arribar a un pacto por la salud del pueblo dominicano que garantice los derechos que en relación a la salud tienen las y los dominicanos. El gobierno llamó al diálogo en su momento, luego se produce algún tipo de impasse y el gobierno insiste en la noción de qué es el diálogo y a cada momento pues ha llevado a esa mesa del diálogo posiciones que, Ramón, y esto es bueno decirlo, generalmente estas negociaciones se anuncian o se dan a conocer las posiciones de cada una de las partes cuando ya se ha arribado definitivamente a un pacto. Y bueno, se publican las cosas. Creo que esta modalidad es un nuevo aporte a la cultura del diálogo, la de que también el pueblo tenga la oportunidad de ponderar las posiciones de cada una de las partes que componen los diálogos o los pactos. Aquí está la posición. Si usted quiere conocerla, pues es fácil tenerla. En esencia... Que no es tan simple como te aumento el salario, no, sino que va mucho más para allá. Que es fundamental el tema del compromiso, y si yo fuera a darle un orden
por importancia. Yo diría, al igual que tú, que lo principal es el compromiso de cumplir con la ley, como bien usted, Ramón, insistía en el día de ayer. Ahora bien, para los médicos, para el personal de salud pública, se trata estamos hablando de 15.000, 16.000 médicos y el resto hasta llegar a 53.000, algo así, personal de apoyo, personal de enfermería, personal biólogo, odontólogos y no sé cuáles disciplinas más. Tienen una oferta. Y vamos a decirlo claramente, de entrada el gobierno les está garantizando un aumento general al sueldo base de un 25%, de entrada. Sin los incentivos. Sin los incentivos, que se otorgarán de acuerdo a dos criterios fundamentales, ya lo hemos dicho: premiar el mejor desempeño y preparación y priorizar las necesidades de atención de los usuarios. Estos aumentos se harían efectivos de acuerdo al siguiente calendario: aumento general del 25% en 3 tramos, 10% en enero del 2017, 10 en julio del 17 y 5 restantes en noviembre del 17. Pero en conjunto, los aumentos por incentivo en el 17 se van a hacer también de manera escalonada. Pero se otorgarán incentivos de acuerdo al buen desempeño, la certificación o recertificación para actualizar conocimientos y otras necesidades del servicio, como trabajar en los centros con mayor escasez de trabajadores, que son los de la frontera, centros prioritarios y en atención primaria. La población estará de acuerdo en que se premie con un mayor ingreso a quienes se desempeñan en excelencia, frente a aquellos que no lo hacen. Entendemos no solo que esta es una solicitud justa y legítima, sino que es el único camino posible si queremos emplear responsablemente los impuestos de los ciudadanos. Salario base un 25%, total de aumento general en el porcentaje un 25%, y el total de aumento con los incentivos de distancia, desempeño, certificación y recertificación y atención primaria, de entre un 85 y un 75%. Pero a esto, y es importante decirlo, cuando se habla de que al Sistema Nacional de Salud se le haya transferido en el año 2016 la friolera de 25.000 millones de pesos para cubrir parte importante de la nómina de estos 50 y tantos mil servidores públicos del sector salud, y se hayan intervenido, cuando no construido, 100 y tantos hospitales y 200 y tantos centros de atención primaria, estamos hablando de que la condición también de trabajo de estos médicos está dejando de ser no solo caótica, caos del cual ellos también forman parte, sino que no tuvieran las condiciones de vida para la buena práctica médica moderna, que entre otras cosas tiene que ver con la capacidad del médico o de este personal de poder diagnosticar rápidamente por la tecnología. Todos los centros hospitalarios que está entregando el presidente de la República, Danilo Medina, están equipados con la última tecnología. Y hay proyectos que están ya prácticamente en ejecución, si se quiere, como el de crear una red de imaginología y de diagnóstico a distancia. Y de diagnóstico a distancia. Estableciendo la comunicación con
un centro, incluso que estaría fuera del país según hoy en algún momento, que es de última generación. Hoy un profesional joven o que ya haya salido y tenga maestría o lo que sea de este sector, va a centros hospitalarios dotados de los últimos recursos de la tecnología y va a trabajar en condiciones que garantizan no solo el buen ejercicio de la medicina, sino su propia seguridad, que es otra cosa. Porque los hospitales, en definitiva, son centros donde se acogen problemas de distinta naturaleza. Y los médicos muchas veces se ha dicho que no hay guantes con que hacer un procedimiento. Bueno, no hay guantes, ¿cómo se le hace el procedimiento al paciente? Bueno, el personal médico y de enfermería exponiéndose a la contaminación o exponiéndose a cualquier tipo de incubación de bacterias o de virus o de contagio. De contagio. Es decir, el gobierno, y hay que saludarlo, Ramón, pueblo dominicano, el gobierno nos ha puesto al tanto de lo que cree sobre este tema del Sistema Nacional de Salud, de la importancia que le ha otorgado desde la ascensión del presidente Danilo Medina y de los planes específicos y el compromiso del cumplimiento de la ley. Y eso para mí es un aporte a la cultura del diálogo. El gobierno no tiene cartas en las mangas. El gobierno está negociando con el pueblo dominicano, porque no es con estos gremios, porque el principal componente del diálogo siempre ha debido de ser el pueblo dominicano. No el de los gremios que van a jalar por su lado. No. Con quien tiene responsabilidad el gobierno o los gobiernos es con los dominicanos y las dominicanas, con el pueblo dominicano. Es a él al que hay que explicarle qué es lo que se quiere hacer con los cuartos de nuestros impuestos. En este caso, en el tema del sector salud, que es fundamental, porque como bien se ha dicho, se trata de un derecho humano y de un derecho de la población en general a recibir salud, atenciones médicas adecuadas, acompañamiento, cobertura en todos los sentidos. Y naturalmente el pueblo tiene derecho a saber cuáles son las posiciones de cada quien y por lo tanto a identificar los intereses de cada uno de los sectores y saber también quiénes cumplen con el deber o no de representarle o de protegerle o de acompañarle en sus expectativas y en sus demandas. Creo que ese es un tema hoy al cual debemos todos abocarnos para saber qué es lo que cada quien quiere. Mira, Guillermo, el presidente estuvo ayer en Neiva y estuvo inaugurando, entregando una cantidad importante de apartamentos en varios proyectos de vivienda, pero allí se refirió al tema de la presa de Montegrande. Míralo ahí donde está. Eso es lo que yo quiero saber. Si tenemos ese video con la intervención del presidente de la República, porque yo quisiera que compartiéramos las palabras del presidente ahí en Neiva, en esta actividad que se llevó a cabo, que fueron palabras muy importantes, dicho sea de paso. Particularmente hay un compromiso con la construcción de la presa de Montegrande y otros compromisos, mejor que lo oigamos de parte del propio presidente de la República, si lo tenemos ahí adelante, señor director. El hospital de Neiva está en una lista de 56 hospitales que están en reparación. Pero cuando los ingenieros vinieron a Neiva y evaluaron el hospital no soporta una reparación. Hay que hacer un hospital nuevo. Y el director de la oficina de ingenieros y supervisores de obras del Estado está
instruido para localizar los terrenos para el nuevo hospital de Neiva, que pensamos que podemos hacerlo el año que viene, incluyendo una partida para ese hospital en el presupuesto de este año, del año que viene, que se va a aprobar antes del mes de enero, de diciembre, para que comencemos a hacer los desembolsos en el mes de enero. Ya hablaba con su senador, con Manuel, para que esté pendiente de que esa partida esté en el presupuesto que se va a aprobar para el hospital nuevo de Neiva. Y sobre Monte Grande está aprobada, pero los desembolsos no se han hecho porque es con un financiamiento del gobierno de Brasil a través del Banco Nacional para las Exportaciones de Brasil. Por los problemas que Brasil ha tenido, ese desembolso no ha comenzado a llegar. Tan pronto se inician los desembolsos, comienza la construcción de Monte Grande. Yo estoy más desesperado que ustedes porque esa presa se haga, porque ese es un compromiso que yo hice en la campaña electoral pasada. Bueno, ya ustedes oyeron la voz del propio presidente de la República. Dos cosas importantes para Neiva y para toda esa región. La construcción de un nuevo hospital. Se evaluó las condiciones del hospital actual de Neiva y se vio que no soporta una reparación o una remodelación tal cual se le quiere o se les está haciendo a unos 60 y tantos hospitales, porque no es una remodelación cualquiera, prácticamente se los pone nuevos. Entonces lo que se decidió fue hacer un nuevo hospital, reparar el que está ahí, dejarlo en funcionamiento, pero la verdad es que hay que construir un hospital nuevo y lo tendrán hospitales formidables como los que se han estado entregando a la población en los años de gobierno del presidente Danilo Medina. El que lo quiera ver, que vaya al Darío Contreras para que vea de lo que estamos hablando y de otros tantos hospitales que han sido entregados recientemente. Y como digo, hay alrededor de 60 más que están intervenidos actualmente y que serán entregados. Y de la presa de Monte Grande, ni decir, el presidente lo ha recordado, está aprobada esa presa. Va a significar una transformación importantísima en la agropecuaria de ese país, de esta zona de Neiva, esta provincia, pero además va a significar también el fin de los problemas que padece la gente allí con el agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la presa de Monte Grande pues se ha pospuesto el comienzo de la construcción por, como dice el presidente, los problemas que ha habido en el gobierno brasileño, pero esas son cuestiones institucionales y tan pronto el Banco de las Exportaciones brasileño pues comience los desembolsos a que está comprometido, pues bueno, el gobierno tendrá su contrapartida y se construirá la presa de Monte Grande. Hay una noticia muy importante y es la de que la República Dominicana, el gobierno dominicano terminó de pagar lo que le debía al Fondo Monetario Internacional. Esa es una información muy importante que traen todos los medios hoy. Y junto con esa información, la de que este es un gobierno que se ha manejado sin la tutela del Fondo Monetario Internacional. No sin la vigilancia, porque el fondo a la larga vigila todas las economías con las que tiene compromiso. Entonces, que son casi todas las economías del mundo, dicho sea de paso, porque el Fondo Monetario Internacional es una dependencia de la Organización de las Naciones Unidas. Eso debe quedar claro. Sin embargo, el gobierno del presidente Danilo Medina no ha tenido la tutela del Fondo Monetario Internacional. La República Dominicana rompió con el Fondo Monetario Internacional, si mal no recuerdo, en 1912 o en el 10, por ahí hubo un momento
en que se creó una ruptura, puesto que el fondo entendía que debían tomarse unas medidas que eran lesivas a la economía de la gente. Una de esas medidas era el aumento del precio de la tarifa eléctrica. El gobierno dominicano, en aquel momento el gobierno del presidente Leonel Fernández, se opuso y dijo que no, que eso no podía ser. Y desde luego, al no aceptar esa, entre otras decisiones que quería imponerle el Fondo Monetario Internacional, pues se rompió el acuerdo con el fondo, y de 1.200 millones de dólares que creo que era eso, 1.200 millones de dólares, el acuerdo a que se había llegado, pues solamente se llegó a desembolsar unos 700 millones de dólares, si mal no recuerdo. No se usó la otra parte, el otro tramo, y por lo tanto el gobierno quedó con esa deuda con el Fondo Monetario Internacional y con un acuerdo de vigilancia solamente, de vigilancia, que obligaba al Estado Dominicano y al gobierno dominicano a mantener unas determinadas líneas en lo que se refiere a la ejecución presupuestaria. Hoy se da la información, la dio el Banco Central de la República Dominicana, de que el último pago de la deuda que se tenía con el Fondo Monetario Internacional se acaba de realizar, casi 38 millones de dólares. Que si usted lo multiplica por 46, que es la tasa a la que está el dólar, pues se va a dar cuenta de que estamos hablando de mucho más de 1.200 millones de pesos, multiplicando los 46 por 30 y 38, 30 y pico. Cabe destacar, por lo tanto, esa transacción importantísima que nos deja libres las manos frente al Fondo Monetario Internacional, que demuestra que el Estado Dominicano está cumpliendo sus compromisos a cabalidad, que nadie tiene por qué alarmarse, porque aquí no hay nada de qué alarmarse, y además deja claro que el Estado Dominicano está en manos responsables. El presidente Danilo Medina no ha tenido que acudir al Fondo Monetario Internacional para ningún tipo de préstamo, y todo lo contrario, ha saldado los que tenía pendientes con el fondo, y además de eso, pues ha reducido el déficit del presupuesto dominicano de una manera así, en cifras históricas, porque estamos hablando de entre un 2 y un 3% de déficit, y eso es casi ideal, tomando en cuenta que había recibido un déficit por el orden del 6 o el 7%. Alguna gente habla de más. Pero bueno, eso debe quedar claro. Mira, Ramón, para aclarar algunas cifras y algunos datos, porque además es importante, tan importante este anuncio que ha hecho el gobernador del Banco Central y el gobierno como tal, de que hemos saldado el compromiso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y que, bueno, esto se ha hecho por primera vez en 33 años. En 33 años. Por primera vez en 33 años el país no le debe al fondo. Y no es que el país haya roto en algún momento con el Fondo Monetario, no, es que utilizó, y además esto se trata de la mayor deuda también contraída con el Fondo Monetario Internacional. Hemos pagado 1.738.8 millones de pesos. Entonces, Es el cálculo suyo... 37.8 millones de dólares por 46. Si esa es la tasa, exacto, hemos pagado 1.738 millones con 80 de pesos. 1.738 millones de pesos. Eso es lo que da 37.8 millones de dólares, que es lo que acabamos de pagar, multiplicado por 46, que es la tasa, 1.738, casi 1.739 millones. Ahora, esta posibilidad, esto es un acuerdo que data, esto es un compromiso que data del 2012. Sí. Del 2012, es decir, es un compromiso que se salda gracias a
y en realidad eso fue un crédito de 1.700 millones de dólares, que no se ejecutó totalmente. Ahora, es posible anunciar esto, hacer esto, gracias a un conjunto de medidas que tomó tanto en materia de política fiscal como monetaria el presidente Danilo Medina desde el principito, que le permitió, entre otras cosas, el ahorro de 18.000 millones de pesos, por un lado, los que tienen que ver con toda esa política de austeridad que le impidió a los funcionarios comprar carros nuevos para su uso o el de sus familiares, que le impidió a los funcionarios hacer fiestas y mañana gallo. Con los cuartos del pueblo. Con los cuartos del pueblo. Que le quitó de la mano las tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito, que prohibió la inversión en publicidad institucional, que al final de cuentas eran gastos para tirar fotografías de los funcionarios y sacar revistas feísimas, por cierto, la mayoría de ellas, con fotos, todas las páginas con fotos de sus funcionarios. Eso desapareció de la cultura de la administración, que le permitió al país la creación de la cuenta única del Tesoro, que le arrebató alrededor de 75.000 millones de pesos, que se gastaban, nadie sabe cómo ni por qué, y atendía, o si se gastaban o no se gastaban, que eran cuentas, 2.000, 3.000 cuentas a nombre de los propios funcionarios o a nombre de cualquier cosa, donde se depositaban centenares y miles de millones de pesos. Una política como la del presidente Danilo, que le permitió al país seguir creciendo a la tasa que hemos crecido y garantizar la sanidad de las cuentas públicas. Por lo tanto, el hecho de que se le haya pagado 37.8 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional habla de la solvencia del país y habla de la posibilidad, y entiéndanlo aquellos que hacen politiquería con el tema de la deuda, que nos da la solvencia como para poder acceder a cualquier otro financiamiento con el propio Fondo Monetario Internacional. Porque ¿quién ha dicho que no? El financiamiento los financiamientos se pueden tomar, las deudas hay que pagarlas y hay que honrarlas. Y eso es lo que se hace honrando esta deuda con el fondo, sin necesidad incluso de haber utilizado en su totalidad la línea de crédito. Lo que habla del sentido de responsabilidad del presidente de la República, que ha preferido eficientizar el gasto público, que ha preferido cortarle las manos habilidosas a un estamento de la burocracia que sistémicamente se hizo corrupta. Sí, porque hay que decirlo. Si hay un tema sistémico que le permitía a cualquier funcionario que llegara por ahí, si no tenía sentido de la ética, de la moral y de la integridad, enriquecerse ellos y enriquecer a toda su descendencia por el resto de muchísimos años o de muchísimas generaciones, hay que decirlo. Y si algo hay que reivindicar es ese sentido de responsabilidad de esta administración al momento del manejo del gasto público y de los fondos públicos que provienen de la llamada de políticas fiscales, que es de donde salen los cheles para financiar el presupuesto de la nación. Creo que esto hay que celebrarlo. Siempre escuché aquello de que, bueno, Trujillo es muy malo, pero pagó la deuda y creó la moneda nacional, muy malo, pero creó el Banco Central. Bueno,
Por primera vez en 33 años el país puede decir que no le debe un centavo al Fondo Monetario Internacional y que tiene la posibilidad, o tuvo la posibilidad en principio, de usar una línea de crédito en su totalidad a la que renunció. Y hoy puede cumplir con el pago, pero además puede acceder quizás y muy posiblemente a una suma similar o mayor a propósito de la solvencia y de la responsabilidad con que se ha comportado frente a este compromiso. Eso es así. Vamos, Lalo quiere ver a Lalo. Sí, Lalo quiere Lalo quiere ver a Lalo. hablar de deporte. Adelante con los deportes.